Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Conecta Podcast Tech. Como siempre me presento Edimar Mejía y Rafael Arizmendi. Rafael Arizmendi, muy buenos días, Edimar, ¿cómo estás? Aquí continuamos con nuestro canal y podcast Tech, el único programa de tecnología que tratamos en lo posible de hacerlo lo más entendible y fácil para todos. Hoy tenemos un tema espectacular, un invitado espectacular, ya lo van a conocer, gran amigo, y somos de las personas que estamos el día a día aquí en Barquisimeto trabajando, no paramos, nos hablamos a las 10 de la noche, nos hablamos a las 8 de la noche, nos apoyamos. Hay un apoyo tecnológico aquí en el estado de toda esa gente tecnológica que está, aparte que algunos días nos toca apagar fuego, estamos trabajando en dar lo mejor de lo mejor para que la infraestructura tecnológica funcione. El tema de hoy es construcción de una red, ¿ok? Ese es el tema de hoy con nuestro invitado especial, especialista en telecomunicaciones, David Molina. Gusto, David. Bienvenido, David. Hola, muchas gracias por la invitación. Me da mucha risa tu enfoque porque es como que tecnología para usuarios. Deberías de llamarlo así. Tecnología para usuarios, sí, bueno. Hombre, muy excelente. Eso es lo que queremos. Queremos hoy dar un enfoque. Este episodio queremos es ¿qué necesita una pequeña empresa, una mediana empresa y una grande empresa? No importa que seas pequeño, no importa que seas mediano, no importa que seas tan grande, pero ¿qué es lo mínimo que necesita una empresa para operar? Tomando en cuenta la parte de Latinoamérica, la parte de Europa, la parte de Estados Unidos, que la empresa se mide su tamaño por el número de empleados. Correcto. Eso estamos claros. Entonces, de 0 a 50 es pequeña, de 0 a 10 es una micro de 0 a 10, pequeña de 0 a 50, mediana puede estar entre 150 y 200 empleados, y ya grande para mí, una empresa mediana y grande, es de más de 600 empleados en adelante. Eso hay que tenerlo muy claro. Claro, pero ahí estamos hablando también de que siempre está condicionado a la posición geográfica. Sí. Porque quizás lo que para nosotros en Venezuela es una empresa grande, no es lo mismo cuando estamos hablando ya de multinacional. Sí, pero lo que quiero que tomemos en cuenta es que es pequeño, que es mediano y que es grande, que mucha gente dice que 30 empleados es una empresa grande. No es grande. No es. Entonces, el episodio de hoy, con la ayuda de nuestro experto, invitado especial, es dejar muy claro qué es lo mínimo que tú necesitas para operar. Entonces, no es que David Molina cobra muy caro, no es que Rafael Arizmendi le gusta pasar presupuesto muy caro, es que siempre buscan el cable más caro, es que siempre compran el switch más caro. Ese router tan caro. Pero ¿por qué ese router tan caro? Entonces, cónchale, ahí uno empieza a explicar, pero ahí entramos en el tema del cliente que no es tecnológico y quiere saber. Correcto. El usuario. El usuario y el dueño de la empresa no es tecnológico, pero quiere saber de tecnología. Ese no sé si es más complicado que el que sí es del área y quiere de verdad saber, y el que de verdad solamente se va al número. Tú no puedes poner el presupuesto, eso lo digo yo, una anécdota mía. Yo puedo poner chicles, serpentina y bambalín, y el dueño lo que se baja el número. Me disculpe, Siempre está bajándome. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, yo lo abordo de la siguiente manera. Primero tienes que hacerlos entender lo que es la red, ¿no? Para el usuario, para la persona que no es del área de tecnología, el tema de la red es un poco complejo porque nada más piensan en el computador. Hoy en día que tenemos el teléfono, el reloj inteligente, el iPad, el celular, inicialmente nosotros calculábamos la red en base a la cantidad de computadoras que ibas a tener. Hoy tienes que basarte en la cantidad de usuarios reales que vas a tener. Si tienes un usuario con un computador, tú lo calculas por 2 porque mínimo tiene un celular. Y si la empresa le asigna un corporativo o le asigna una tabla, entonces son 3 dispositivos que tienes que garantizar. Por individuo. Entonces ahora tu red, en vez de pensar, o sea, digamos la red pequeña que piensa la gente, o que una empresa es grande, tengo 30 empleados, tengo 30 usuarios, ya se te multiplicó a 90. Eso que tienes que tus 30 máquinas, tus 30 celulares. ¿Y tus 30 tabletas? Posiblemente. ¿A qué le llamas tú una red pequeña? Mira, para mí una red pequeña
poniendo casos así muy particulares, un abasto. Un abasto que tiene 2, 3 cajeros y el administrador es contador, mamá. Sí, entonces podemos definir que una red tiene una estructura de la siguiente manera. Un rack, en el rack coloco un servidor. Vamos a hablar de lo ideal. Eso nunca pasa. Pero bueno, supongamos que la empresa sí. El ideal tienes que empezar por el cuarto. Ajá, necesito un cuarto con un aire acondicionado, una toma eléctrica independiente, su brequera, todo que esté bien condicionado de la parte eléctrica para que puedas empezar a proteger tus equipos. Ese es el ambiente ideal. Ya cuando tú le dices a un empresario, mira, necesito un espacio de 3x3, ya tienes el primer problema. Yo no tengo el espacio. Mucho menos tengo una brequera. Ajá, no. Mira, yo necesito que esa toma eléctrica donde voy a conectar todos mis equipos esté protegida, venga con una toma desde un breaker principal nada más para él, que tenga su protector eléctrico. Ya tienes... Así empieza, Dimar. La red empieza desde ahí, desde la toma eléctrica, para mi rack, para mis equipos. Y créeme que de las pocas personas que yo conozco que es necia, lo digo así, y se cuida mucho, es el ingeniero. Le gusta cuidar eso de Se te quema algo, entonces cuando tú te vas al proveedor, mira, se me dañó esto. Eso no tiene garantía porque ningún equipo... Y David te va a corregir desde el cable, créeme que lo va a hacer. Entonces iniciamos, obviamente, cuando vamos a estructurar una red, el primer paso en este caso. El espacio pequeño. Sí, el espacio. Para que primero por lo general, en mis experiencias, siempre me reúno con... he tenido la suerte, porque ha sido así, de llegar al proyecto cuando esté iniciando el proyecto. Entonces tú empiezas tu programación, tu organización con los arquitectos, los ingenieros, porque con la obra civil. ¿Por qué? Porque tienes que empezar ahí. Construir una red empieza desde la obra civil. Vamos a habilitar el espacio, qué tipo de piso vamos a tener, cómo vas a cablearlo, cómo le vas a entrar al cuarto de datos, cómo vas a poner tuberías para proteger tu inversión, porque al final del día lo que tienes es que proteger esa inversión. Yo tengo experiencias con clientes que en su momento les habilitaron un centro de datos importante, bien hecho, que hoy tienen 20 años funcionando. Que hoy mi cliente, en un caso particular que estoy atendiendo hoy, en cableado categoría 5E. Estamos hablando que un cable, por lo menos 18 años tiene ese cable. Y está funcionando todavía, claro. Montamos unos equipos Wi-Fi nuevos, montamos unos equipos de red nuevos que ya el cable no da nada. Entonces, ¿y el cliente te entendió eso? Estamos en eso. Ahí es la parte difícil, pero es que es el cable. Amigo, es el cable. O sea, el cable físicamente no se construyó, no se produjo para ese caudal de información que le estás metiendo hoy. Hoy, por ejemplo, que tenemos ya Wi-Fi 7, tú no lo puedes meter ni siquiera en categoría 6. Aquí te pongo categoría 6A y eso te complica incluso la infraestructura física, porque entonces ya el cable es tan grueso que no te va a pasar en tu tubería. Y los conectores no son los mismos. Vengo hablando ahorita con un amigo de eso porque quieren un proyecto nuevo. Me dice, quiero probar categoría 7. Chévere, si lo puedes pagar, chévere. Pero nada más una bobina de cable es 3 veces más costosa que un categoría 6. Es fuerte. Yo sí quiero que todos los que nos están escuchando también se hagan la pregunta de que qué es lo importante de tu empresa, o sea, la información, y garantizar que tu empresa crezca de una forma óptima. Sí. Para que eso ocurra, lógicamente, todos los televidentes, todas aquellas personas que tienen una empresa, bien sea, o sea, desde una empresa pequeña a una macroempresa, deben entender la importancia de invertir en infraestructura. Ahí entramos con el tema que dice Rafa, ¿no? Lo que pasa es que el que invierte está siempre pendiente del número, no está pendiente de la calidad de los equipos, calidad o de cómo va a proteger. O sea, nosotros en tecnología vemos eso como proteger la inversión de lo que estás haciendo. O sea, si tú pones algo, como uno lo dice vulgarmente, tiraste en los cables como un Spider-Man, que cuando levantas el techo ves esa red horrible, y es como que un desastre. Tú no estás protegiendo tu inversión, porque independientemente de que esté mal hecho, tú hiciste una inversión ahí. Mira,
mete un tubito ahí o una escalerilla para que se te vea bien, y que el día de mañana sea más fácil de trabajar. Ahí entra un tema. Bien, te pregunto, ¿es desconocimiento del tema o hay quien realmente sé y no dejo pasar? Bueno, ahí depende depende Del cliente, del cliente final. Sí, y también ocurre algo que es muy particular en el área, es que tú siempre tienes un amigo que sabe. Ah, mira, vamos a poner en tubito, pero es que yo tengo un amigo que me dijo que con una canaleta... la canaleta hace lo mismo. Oh, sí, es verdad, hace lo mismo. Pero el día de mañana tienes que reemplazar un cable, tienes que hacer algo mayor, la canaleta no te... Cuando vamos a la norma, tienes que usar tubería EMT. Y ese es otro tema. Eso de anécdotas con tuberías tengo demasiadas, ¿no? Porque yo, por lo menos en mi caso, tengo que presentar ya ahorita 2 propuestas, por lo general, con el tema de la tubería, ¿no? Cuando vamos a los números, cablear, a construir una tubería, vamos a hablar de unos 500 metros, 300 metros para que el número sea más fácil. 300 metros, son 100 tubos que hay que instalar. 100 tubos implica, si tú los calculas a PVC, un tubo PVC vale $3. Pero cuando te vas a meter en un tubo te vale $11. Entonces, el incremento es bárbaro en tubería. Y entran temas que son ajenos a nosotros, que hay sitios que ameritan por ley que tienen que ir con MT. Cuando tú vas, o sea, si estás poniendo, por lo menos ahí estamos hablando de una gran empresa, si estás poniendo en un galpón, tú tienes que tener el permiso de los bomberos, porque estás gestionando todo, ¿no? Y los bomberos te van a decir, no, por ahí no puedes meter PVC, tienes que irte con MT. Y no puedes mezclar la central de contra incendio, No. con la eléctrica. Y me ha pasado mucho, fíjate, por ejemplo, en donde estudia mi chamo, se construyó una tubería importante y se hizo en PVC, y los bomberos no, pero es que eso tiene que ir en MT, pero mira, y tuve que sentarme con los bomberos, eso no lleva voltaje, eso es porque ahí pusimos puro tecnología IP. Y nada, hubo como todo en este país, arreglado bajo acuerdo. Pero el deber ser te deja hacerlo entender Tubería. sí, que hay una normativa internacional, eso no lo inventamos nosotros. No lo inventamos. Ni qué queremos hacer que la empresa gaste el FAS. Realmente están por una razón y es protección. Fíjate, en el caso que me estabas comentando, estamos hablando de una institución, o sea, pones en riesgo. Sí, pero por ejemplo, en ese caso, pues, es que ahí entra también mucho desconocimiento del área de los bomberos y de esas instituciones, ¿no? Porque ellos se quedaron en el pasado. Yo cuando ya le empiezo a explicar a los muchachos, no, mira, esto aquí no vas, o sea, tú no llevas voltaje ahí que te pueda generar un cortocircuito y genera un incendio. Ya ellos empezaron a acceder, a entender que, ok, podemos aceptarte el PVC, pero es que la normativa... Sí, eso hay que actualizar todo. Sí, aquí para la realidad de la inclusive hoy en día con la actualización de la infraestructura, o sea, por lo menos ahorita tienes cables que son anticorrosivos, que no van a agarrar candela. Que así se pongan calientes, la chaqueta no va a generar el calor para que haya un incendio. Ni fricción, ni calor, ni nada. Entonces, ahí entra un tema de que hay mucho desconocimiento de parte de la gente, de las instituciones, por lo menos lo que dan los permisos y del propietario como tal, porque el propietario debería también entender y escuchar. Sí, lo que pasa es que ahí entra un tema entonces también de lo que yo vengo diciendo. Así, por muy pequeña que sea tu empresa, puede ser una bodega, Sí. puede ser un supermercado, puede ser una ferretería, pero por muy pequeña o grande que sea, de verdad, eso hay que grabárselo. Deben tener una persona que hable de tecnología, debe haber un departamento tecnológico para poder que entienda lo que David Molina les dice. No es porque David Molina lo quiera, no es porque nosotros queremos que la empresa gaste más, no es porque queremos, no. Y no te vayas al número de los, no voy a decir los años porque se nos va a caer la salud. Muy pocos clientes me van ítem a ítem y me preguntan, Rafael, ¿qué es este ítem? Explícame. Yo no soy del área. Entonces ya el hombre está colocando una postura que dice, bueno, yo no soy especialista en tecnología, pero sí quiero que me explique para saber en qué voy a invertir.
Y ese me gusta. Ese cliente es bueno. Ese cliente es bueno. Ese protocolo te está accediendo. Exacto. No sé, pero explícame. Y nosotros tenemos la capacidad explicada. ¿Ok? Entonces, mira, este cable puede costar $180, pero este cable puede costar $60. ¿Cuál quieres? Vamos, Rafael, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es esta y esta. La tubería PVC es esta y la MT es esta. El rack puede tener un rack de 1 metro, de 2 metros, o puede tener uno de pegado a la pared. Es que fíjate, te puedo contar tantas anécdotas. Tengo una reciente de hace 2 semanas, fuera de Barquisimeto. El cliente montó toda su infraestructura pequeña, eran 10 puntos nada más. 10 punticos. Pequeña. Y usaron cable bimetálico. 70-30. ¿Qué es un cable 70-30? Vamos a empezar por el conductor. Vamos a empezar como yo ya les llevo a los usuarios. No, a los usuarios, por mi experiencia, tuve que aprender a hablarle al usuario como que de verdad de cero, porque... Y ahí tengo usuarios que se molestan cuando llego. ¿Probaste? ¿Apagaste? ¿Prendiste? Sí, ya hice. Porque uno no sabe el nivel en el que se está encontrando el usuario, ¿no? Entonces empezamos por la red. ¿Qué es la red? Bueno, donde va a estar todo conectado, todos los equipos. El servicio que tú vayas a prestar, bien sea local o con un servidor cloud, qué sé yo. Teniendo en cuenta que ya entendió qué es la red, tú quieres una red decente, no uses un cable bimetálico. Ocurre mucho porque, y eso es muy común ahorita, porque en el mercado hay mucha empresa vendiendo y no le explican a la gente. Un cable bimetálico significa que el cable es una aleación entre cobre y aluminio. Y eso no cumple ninguna normativa. Hay empresas que todavía solicitan una certificación por puntos que te indica, bueno, el ohmiaje del cable, el conductor, cuántos metros, Cuando tú tienes un cable bimetálico, eso no ocurre. O sea, ni siquiera pierdas tiempo en tratar de meterle una certificación. Eso lo que hace es que te valida que ese cable y ese punto para esa computadora o para ese router, para ese servidor que te da conexión de red a tu equipo, switch o router, está 100% certificado. Sí. La última empresa que me pagó a mí, no sé, pero a mí, fue en el año 2015. Cuando tú le dices que tienes que pagar por certificar el punto, no es chido, punto por punto. Punto por punto. Tienen que entregar la que vale bastante dinero. Claro que certifica. De verdad que ese punto quedó al 100. ¿Por qué debo certificar el punto? Mira, si tú tienes una empresa que está mirando a tener certificaciones internacionales porque quieres cumplir con muchas cosas internacionales, amerita tener esas certificaciones, amerita tener un manual, tener un mapa de tu red, que el punto que tiene Edimar en el punto tal, en el switch, es el cable tal, mide tantos metros, pasa por una tubería, tú tienes que tener los planos de tu... Eso no pasa en ninguna empresa. Es muy poco lo que lo tiene. Fíjate, estás comentando algo sumamente interesante que muy pocas veces se evalúa. Normalmente uno llega a una empresa, aquí está porque pasa. La gran mayoría es, mira, yo tengo aquí esta red ya armada, pero llegas y te consigues con cualquier cantidad de escenarios perturbadores, por así decirlo. No tienes identificados los cables, no tienes identificados los puntos, no tienes claro este punto a dónde va. Normalmente ese punto de esa computadora de administración pasa por 7 switches hasta llegar al padre, pero eso no es así. Al centro de datos principal o al centro de datos que te... Entonces, en resumen, una empresa necesita un pequeño espacio. Sí, no sé, sería el mínimo. 3x3. Si tú vas a poner un gabinete medianamente decente, un 3x3. Hablemos, piso. Sí, hablemos de algo pequeño para ir a lo mediano y lo macro. Un área de 3x3, un rack, un aire acondicionado, o sea, las condiciones mínimas de ambiente, de temperatura. Tampoco puede frear porque también tengo una anécdota donde llegamos a un cuarto de servidores de una gran empresa aquí en Barquisimeto que al otro día estaba todo lleno de moho. ¿No te ha pasado? Sí, no, bueno, por suerte he estado donde cuando la persona de informática le puso 16 grados al aire. ¿Cuánto es la temperatura? Eso está en 21, 22 grados, pero es que eso va a influir muchas cosas porque eso
Tú tienes que ver qué tipos tienes ahí adentro Ok. que te puedan estar generando calor y en base a eso que tú lo vas a capturar. Pero eso tiene que estar entre 20 y 21 grados. Hay de equipos que tienen la capacidad de regular la temperatura. Y tú colocas adicional un aparato para restar la humedad. Unificador. Y bueno, ya ahí después cuando te vas a una empresa súper grande, que haces un centro de datos importante, que quieres tener todas las normativas, que tienes un piso falso, como debe ser, que son por lo general los centros de datos de proveedores importantes, tú pones un aire acondicionado que tiene integrado en su aire esa propiedad y él automáticamente te está notificando para que no corra el muchacho de tecnología a revisar a ver si la vaina está mojada. Pero esa persona la colocó en 16 grados, al otro día se contaminaron todos los equipos. Y no fue tanto los equipos, las ventanas, el techo. Entonces tuvimos que hacer el cuarto completo. Fue más de 2 meses de trabajo. Te puedo decir un anterior que son. Entonces, bueno, seguimos. El Horrible. cuarto, el aire acondicionado con sus condiciones de temperatura regulada. El rack puede ser de piso o de pared. Un servidor, un switch y un router. De ahí se despliega por tubería, estoy hablando del deber ser, por tubería MT a cada punto de consumo de administración, recursos humanos, ventas, atención al cliente, directivos, sí, sala de reuniones. Esos son los puntos mínimos de red. Después nos vamos con los puntos Wi-Fi, porque hay una realidad. Entonces, que la empresa atiende invitados y hay que darle una red de invitados, hay que tener una red por Ethernet y una red por Wi-Fi. Eso la gente no lo entiende todavía. Y si estoy por red y estoy por aéreo, tampoco lo entiende. O sea, si estoy por Wi-Fi y estoy por cable, no lo entiende. Tengo una empresa que tiene 35 personas. Por 2 son 70. Más la parte de vigilancia, o sea, casi 100. Y el dueño le demostramos. Tiene 100 personas conectadas. Y el cliente, el dueño te dice, no, yo tengo 30. ¿Qué hacer? Sí. Mira, hacerlo entender, porque fíjate, a mi experiencia, no, pero no le damos wifi a nadie, nada más lo que yo te diga. Entonces con eso, digamos, restaste, ¿no? Tienes 30 usuarios conectados a tu red, pero entonces restaste los 30 celulares. Y entonces el personal se molesta porque no tengo wifi. Que no me escriban a mi teléfono entonces cosas de trabajo. Se viene el jefe y te escribe cosas de trabajo y empieza una disputa entre el personal y la persona de tecnología que se ve involucrada en el medio porque uno no decide eso. Solo está decidiendo. Tuve una anécdota que nos llamaron una empresa una vez que, mira, quítale el sonido a todas las computadoras porque aquí él escucha reggaetón, este vallenato y este salsa. ¿No te he tratado por eso? Sí, tengo un cliente que me hizo instalarle, que no es mi área, pero tuve que instalarlo, un hilo musical para evitar eso. Porque aquel escuchaba aquel, a este no le gustaba este. Pusimos el hilo musical, generó otro problema. A los de usuarios que no les gusta escuchar. Es género. No, ni siquiera el género. Se puso un género... Algo clásico. Sí, música clásica, bossa nova, algo, ajá. Para que nadie le moleste nada, ¿no? Tal que no le gusta que escucha música. Al final es como tratar con condominios, ¿no? En una empresa, porque todos tienen una opinión, todos tienen una cultura, a mí me gusta, a mí no me gusta. Es fuerte. Volviendo al tema de los usuarios, me dice, se cierra el cliente, en este caso el propietario, ya entra un tema de negociación con él, o sea, qué es lo que tú quieres, porque tú vas a hacerlo, porque al final uno siempre tiene que prestar el servicio. Bueno, te lo presto como tú quieres y ya, mira, aquí está un contrato que esto es lo que te estoy haciendo. O sea, si después del día de mañana quieres otra cosa, sepa que hasta aquí fue donde nosotros negociamos. Tengo una empresa aquí que también, una anécdota que yo tengo ranking de dueños de empresa que yo me río de la forma y aprendo de ellos, ¿no? Hay una grande que dijo, necesitamos 170 cámaras. Wow. Entonces, por el tema del modelo de negocio, de verdad no era porque él quiere. El modelo de negocio de esa empresa, que está por aquí en el 170 cámaras. Esas 170 cámaras, casi todas las quería 4K porque ellos quieren del cuarto de seguridad, eso sí lo tenían bien claro, del cuarto de seguridad, que solamente para cámara,
quieren hacer y ver lo que está haciendo cada persona. Entonces, ¿qué significa? Que yo quiero ver lo que ellos están escribiendo. O sea, yo quiero 4K, 6K. Lo que pasa es que no te puedo decir cuál es el grupo en la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Con cable 70-30. No. Empezamos mal. Son 160, 170, 150 cámaras. Una bobina de cable te puede dar un promedio de 8 puntos, más o menos, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Depende de la... Sí, una bobina trae 305 metros. Puedes usar hasta 8 o 10 metros, dependiendo de qué largo o corto sea ese punto. Pero para 170, y tú quieres ver lo que la persona está escribiendo desde 20, 30 metros atrás, tienes que meter un buen cable. No, y para poner tecnología 4K, yo tuve la oportunidad de instalar una cámara 4K y tuvimos que instalar una fibra óptica nada más para ese punto. Entonces me dijo, no, lo que hay es vamos a comprar 4 bobinas de cable. Y la tubería, eso es lo que hay. Cuando metimos los 100 y pico de cables, que él vio que ya no pasaban, o sea que naturalmente, ahora es que sí te entiendo. ¿Y cómo hacemos? No lo podemos dar por fuera, ¿no? No. Entonces ahí cuando tú dices... No, eso es una cuestión cultural de enseñarlo, de hacerlo entender, porque al final cuando tú le dices, mira, es que lo estamos haciendo es para proteger tu inversión, no es por capricho de bajar, para proteger tu inversión. Tengo clientes que ahí sí lo aceptan. Pero el hombre no se ponía bravo por el precio de las cámaras, sino por el cable. Yo le dije, pero bueno, pero si ya tienes las cámaras, tienes que conectarlas. O sea, trata de entender, es dinero. Sí, había mucho dinero, pero era el modelo de negocio y él sabe que tenía que protegerlo, era para él. Pero ¿por qué no me entiendes? ¿Por qué no entiendes que en esa tubería no puede pasar más de 50 cables? ¿Por qué quieres meterse en los 150? Ahí entra también, eso ha sido suerte para mí, ¿no? Que he trabajado con clientes que tienen ya mucha data conmigo, mucho tiempo. Y recién, en 2021, armé un centro de datos bien importante con switches de mucho valor, con cables de mucho valor. Cuando llegó el tema de la selección de los switches, de los routers, de los equipos Wi-Fi, el proyecto daba como $15,000 en aparato. Y el hombre estaba bravo. ¿Pero por qué tanto dinero? Y la opción fue, bueno, mire, cuando estábamos en la otra empresa, en 2000 tanto, yo puse unos equipos ahí que yo saqué de la caja. Estaban nuevos. Y hoy todavía están funcionando 12 años después. Lo que quiero montar ahorita es eso mismo. Lo que vamos a montar tenga garantía de por lo menos unos 8 o 10 años para que esté ahí perdurado. Pasa que en tecnología... Y hay empresas que también yo le digo, mira, ¿cuántos galpones cuando empezaste a abrirte aquí? Tenías 1. ¿Cuántos tienes ahorita? 5 galpones. Eso significa que necesitas meterle lleno esos galpones. Eso es computador, eso es Wi-Fi, eso es router, eso es switch, eso es cable, eso es punto. Así como creces a los galpones, es que también el tema de que la gente, bueno, pues es que yo invierto en mi camioncito, porque mi camioncito es el que me produce plata. Para mí, ese cable no me produce plata. Tú no lo ves. O sea, lo que quiero decir es ese también yo no culpo a veces al cliente. Porque es que el cliente dice, bueno, pues es que yo voy a invertir en mi camioncito, si soy una empresa de flete, en tener los buenos cauchos, en tenerlo al día, porque él es el que me produce la plata. Claro, y no le voy a poner caucho chino. Sí, ahí sí. Eso mismo pasa con tecnología. Si tienes el camión, inviertes en un GPS, ¿cierto? Para poder cuidarlo. Y si inviertes en GPS, necesitas obligatoriamente invertir también. Bueno, pero ese mismo ejemplo de GPS, quiero que me lo entienda, para aire acondicionado que tiene que tener un aparato que controle la temperatura. Es lo mismo, pero la gente no nos quiere entender. Sí, es difícil hacerlo entender. Es que, mira, yo tengo clientes que me han dicho, pero ¿a qué te dedicas tú? O sea, ¿qué haces tú ahí sentado? Planificándote tu red o haciéndote el soporte, qué sé yo. Pero ¿qué tanto puedes estar haciendo? Mira, yo creo que aquí es un tema, sí, y lastimosamente hay muchísimo desconocimiento, y más que desconocimiento es un tema de que no hay valor por lo que ustedes hacen. O sea, creo que hay un poco de eso. Sí, un poco de eso y un poco de falta de cultura, ¿viste? Aquí sí. Realmente, y ocurre algo que nosotros tuvimos como un blackout tecnológico que duró varios años, entonces hoy nos encontramos con tecnología de hoy. Sí. Con
cableados de infraestructura de hace 12, 15 años. Esa tecnología es Súper costoso. costoso. Súper costoso. O sea, si tú tienes un centro de datos que lo construiste con infraestructura de hace 12 años, ya esa infraestructura está vieja. Nosotros en tecnología manejamos un término de fecha de obsolescencia. Por eso los iPhones salen un iPhone cada año. O sea, porque ya el iPhone que va a salir ahorita el 16 ya está dejando atrás el 15. Correcto. Y así mismo ocurre en telecomunicaciones y en todo lo que es en computación. Un computador de hace 5 años ya es un computador viejo. Y un servidor de hace 12 años que todavía están funcionando. Tengo clientes que tienen servidores de hace 14 y 16 años que todavía están en producción. Ya está viejo. No, eso es un tema en la sanidad todavía que todavía porque no me puede servir 10 años más. Sí. ¿Qué le podemos hacer? Tuve una experiencia con un cliente que tenía un servidor, una SAM, que se le dañaban los discos. Una SAM es un dispositivo, un servidor de disco. Para almacenamiento de información, dedicado para eso. Nada más para eso. Y él se le dañaban los discos y ya estaba viejo. Pues. Mira, tienes que o sea, no puedes extenderlo más. Ya se te va a quemar un día ya lo último y no vas a tener respaldo de nada. No hay manera que diga. No. Pero ¿por qué me vas a hacer gastar ese dinero? Perfecto. Claro, aquí es porque es que el tema de inversión, yo creo que ahí tenemos que defenderlo muy bien también. Porque quizás el cliente no entiende. En tu caso, ese cliente que te dijo, mira, porque voy a hacer una inversión de $15,000, el tema está en que tú estás haciendo una inversión primero a largo plazo. Porque no es lo mismo. Fíjate, $15,000. Pero me estás diciendo que aproximadamente cuánto provecho le puedo sacar a esa red. Porque si yo utilizo esa red o esos equipos por un lapso de 12 años, realmente la inversión es de $1,250 anual. Sí, ahí es donde es difícil, de verdad, hacerlos entender eso. Por mes, no. Por eso hoy es tan atractivo los temas de las infraestructuras alquiladas, de lo que es la nube, porque tú construido Por favor, porque la gente está en la nube, no sabe ni qué es la nube. construir un centro de datos es costoso. O sea, hacer infraestructuras. Hay ahorita empresas que te suministran todo eso como servicio. Infraestructura como servicio, servidores como servicio, software como servicio. Entonces, Son los pilares fundamentales de qué es nube. Entonces, cuando tú le dices, mira, a un cliente, vale $350 mensuales un servidor en la nube, $350. Entonces tú te pones del lado del gerente de plata. El hombre de la plata dice, a mí no me interesa lo que me está vendiendo, a mí háblame de plata. Sí, lamentablemente es así. Ok. Si compras un servidor nuevo, económico, $2,500. Algo decente. muy básico. Muy básico. Todavía es muy básico. Para ellos es mucho. Pero bueno, $2,500 más el rack, más el switch, más el cableado, más la tubería, más la mano de obra, más los puntos, más las computadoras. Saquemos nada más esta estructura de costos del puesto de trabajo. Un puesto de trabajo no te vale menos de $600, $800. Un puesto de trabajo. Por 30, más lo que involucra. Entonces tú dices, ¿quieres sacar esos $15,000 de una vez o quieres pagar un servidor en la nube que va a ser lo mismo, pero 300 mensuales? Entonces ya el hombre se empieza a mover en la silla. Me gusta eso que me estás diciendo. No es igual sacar los 15 que sacar 1,000. Exacto. O sea, lo voy a poder pagar en 15 meses. No, y es, bueno, ahí lo que pasa es que estamos entrando otro tema, ¿no? Otro tema. Cuando tú contratas un servicio cloud, no nada más contratas el servidor, ¿no? También contratas un respaldo. Entonces, cuando tú le explicas a un cliente, mira, vamos a montar un servidor, entonces ese servidor tiene que tener un respaldo. Correcto. Y tú no vas a hacer las prácticas que se hacían antes de que tú hacías tu respaldo en el mismo servidor. Pues si se te daña el servidor, se te contamina el servidor, se te contamina tu respaldo. Entonces tú vas y tú vas y compras un aparato adicional para que haga respaldo de tus datos. Entonces ya eso involucra más y más dinero que al final del día cuando tú contratas un cloud, para tu es transparente, es más barato estar un recurrente que... El tema de cloud entonces empieza que depende de internet. Y ahí volvemos al tema de la infraestructura. Las conexiones remotas. Entonces cuando escúchame algo clave y fundamental. Cuando alguien tiene de verdad un sistema en la nube, tiene que pagar la conexión remota.
Entonces, cuando tú llegas a una empresa donde yo llegué que me dicen que su sistema es la nube y no pagan conexión remota, eso no es nube. Pero el cliente y el dueño te dicen, yo pago nube. Y tú, Dios mío, ¿cómo hacer que me entiendan? Y yo le muestro el tráfico y le digo, mira, tú no pasas de 15 megas tu consumo hacia la internet. ¿Por qué quieres un plan de 500 megas si no consume más de 15? Y no le cabe en la cabeza. Entonces, el tema de nube, te invito para que hablemos un rato de nube. Entonces, rack, área, switches, router, pequeño. Ahora vamos a hablar de lo ideal. Una empresa de 100 personas, mínimo. ¿Qué necesita una empresa de 100 personas, David? Ahí también depende mucho del rubro, ¿no? Porque lo ideal es, o sea, eso no es algo que uno se inventa, no. Tú te vas al manual o a la normativa, bueno, yo quiero construir mi centro de datos que cumpla todas las normativas. Quiero hacerlo tipo 2 o tipo 1. En Venezuela es difícil construir un tipo 1, ¿no? Por temas eléctricos. Ajá, pero quiero hacerlo tipo 2. Bueno, ya tenemos que empezar a hablar de nada más de el sistema contra incendio con gas, que venga por debajo, que venga por arriba, que no sea líquido, que te proteja tu equipo, ya es importante. O sea, ya son inversiones. Hemos respaldo eléctrico. Y cuando estamos hablando con normativas, o sea, tú tienes que tener un banco de UPS más una planta eléctrica, entonces tienes que tener una logística con tema combustible para proteger tu planta eléctrica ante una situación que nos pasó recientemente, que todo el mundo andaba corriendo buscando gasoil preparándose ante una catástrofe, ¿no? Claro. Entonces, y ahí empiezas tú, aquí lo digo yo como proveedor, ahí es donde yo me siento con los especialistas de la empresa. ¿Qué quieres hacer? ¿A qué categoría te quieres ir? Categoría 6, categoría 6A, quieres probar categoría 7, quieres irte a categoría 8 que ya está saliendo y se está comercializando. Y empezar a planificar tu red en base a eso. O sea, te vas a ir a cable categoría 8, vamos a ver qué tubería vamos a dimensionar, cuántos puntos vas a sacar, cuánta infraestructura, cuántos nodos adicionales. Ahí es importantísimo, ya para ese nivel de cliente ya existe debería de existir un departamento. Y ahí es donde tú te sientas a diseñar, que eso por lo general es también complicado hacerlo entender a los inversionistas, porque ese tiempo que tú inviertes de diseñar ese proyecto debería de cobrar. Sí, eso es como diseñar, hacer la arquitectura. Eso en términos de infraestructura. Porque es exactamente lo mismo. Estamos hablando de los cimientos no es de tu red. Yo diría que los cimientos de tu empresa. Porque de ahí parte absolutamente todo. Hoy en día absolutamente todo es digital. No hay forma de que o sea, lo físico, lo tangible, pues yo creo que va a morir a lo largo de tiempo, posiblemente. Pero entonces, ¿cómo tú soportas toda tu empresa con una buena infraestructura? Sí, fíjate, por ejemplo, que lo dijo tu invitado pasado, Carlos, con todos los temas de Wi-Fi, que es el gran complejo hoy, yo lo veo sumamente complejo. Los aparaticos estos DECO, que han hecho tanto daño en el área tecnológica para nosotros, pero si yo pongo esos aparaticos y me cubre toda la casa, sí, pero ¿qué casa? No estamos hablando de tu empresa, se tiene que proteger. ¿Cómo hacerle ver al cliente que...? Y el Wi-Fi, para ellos el Wi-Fi es el Wi-Fi. Para un usuario final el Wi-Fi es el Wi-Fi. No entienden que, mira, o sea, si vas a construir, o sea, si tú le vas a dar la clave de Wi-Fi a todo el mundo, cónchale, por lo menos protege un poco esa red que le vas a dar a todo el mundo, porque por ahí pueden acceder a tus equipos, a tus dispositivos, a tu infraestructura completa. Ataques muy tontos, mira, se metieron y vieron una impresora y mandaron una copia por 100 veces. Te están ocupando espacio en la red y te están ocupando la impresora. Es una estupidez, sí es una estupidez, pero te están vulnerando. Entonces, ahí en donde entra el tema, mira, pues que tienes que entender que tenemos que poner equipos que son para una empresa. Sácase el chip de que en tu casa nada más necesitas internet. En tu empresa tienes que tener una calidad de servicio. Y cuando estamos hablando, sácate ese chip
que una cosa es la casa y otra el hogar. Sí. Cuando estamos hablando de clientes con 100 dispositivos, 200, 300, también tienes que hacerlo entender. Por eso ahí está el tema de que en ese nivel ya tú te consigues un departamento de tecnología. Y entre tecnólogos nos podemos entender, yo quiero alta disponibilidad. Bueno, si vas a tener alta disponibilidad, tienes que entender que por cada nodo, por cada aparato, tienes que multiplicarlo por 2. Si se te quema un switch, que entre dos switches. Eso significa entonces que tienes que tener una interconexión duplicada para que puedas manejar la alta disponibilidad. Y ahí sí es importante involucrar a la gente de tecnología en esas reuniones de negociaciones, porque un inversionista, a menos que sea del área, no va a entenderlo. Hacerlos entender, por lo menos ese tema de la alta disponibilidad lo tengo reciente, hacerlos entender que por cada switch vas a tener 2 switches en cada nodo, es bastante complicado. Y es bastante dinero, porque si vas a gastarte $15,000 en switches, tienes que estar consciente que van a ser ahora $30,000, porque son 2 switches por área. ¿Qué consejo le damos a esa empresa, David, para finalizar, que ya es la hora? Que escuchen a su gente de tecnología de confianza. Que lo escuchen. Vayan, no se vayan al número, vean el ítem, el porqué, hay que debatir por qué este cable, por qué este switch, por qué este router, por qué Wi-Fi, por qué me conecto por Ethernet, por qué me conecto por Wi-Fi, la sala de reuniones, ¿qué debe tener mi sala de reuniones? Yo quiero, David, que nos indiques brevemente y también que le des un mensaje a todas esas personas que nos están viendo y que nos están escuchando. ¿Por qué debo invertir en infraestructura? Bueno, lo dijiste hace un momento. Ahorita estamos en una era digital y la tecnología no se va a parar por nosotros. Lo ideal es que tú hoy, cuando hagas tu inversión, protejas tu inversión a largo plazo. Construir una infraestructura que sea escalable con el tiempo, de manera que cuando te toque la actualización de eso puedas aprovechar la mayor cantidad de recursos. Es el caso, por ejemplo, el que mencioné al principio del cliente que tiene categoría 5E. Ellos se prepararon y, cónchale, 15, 18 años en ese cable ahí. Sí. Por lo menos perduró su inversión. Piensen en eso. Y ya hoy, por ejemplo, ya ellos tienen simplemente que cambiar el cableado, porque ya toda su canalización existe, está en buen estado, lo que tienen que cambiarla. O sea, ellos protegieron esa inversión. Entonces, piensas en proteger la inversión. ¿Por qué lo vas a hacer? Bueno, para que te perdure en el tiempo. O sea, si tú estás pensando en tu negocio a largo plazo, prepara tu infraestructura para largo plazo. Involucrar personas y en tecnología, en telecomunicaciones, en esa área tienes que involucrar también lo que es arquitecto, ingeniero civil, de manera que eso te perdure. Personal calificado. El monitoreo también de la red es importantísimo, no lo tocamos. Pero también quiero sí. Ese es más complejo. Ese es más complejo, pero mira, con mucho dinero o con poco dinero puedes hacer las cosas bien. Sí. No es que tienes que gastar mucho dinero. Hay rack, servidores, puntos. Tú puedes poner a caminar. En el resto tuve una discusión con un amigo de eso, porque me decía, poco dinero. Lamentablemente aquí se perdió mucho la cultura, ¿no? Y comparaban a MikroTik con Fortinet. No, o sea, eso está bien, pero no lo compares para una empresa grande, para una empresa pequeña. Cada empresa tiene su nivel. Sí. Y tienes que ajustarte a ese nivel. Pero lo puedes hacer bien. Sí, hay cosas que se pueden hacer. Tú puedes tener tu bodega, pero bonito. Ese es el mensaje acá. Ten tu pequeña empresa, pero bonita, bien estructurada. Ese es el mensaje, ¿no? David, agradecido de verdad. Edimar, las redes sociales. Conecta Podcast Tech. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como en X. Bueno, los invito también a comentar. Dejen sus comentarios, bien sea de este tema o si tienen alguna otra duda con relación a todo este mundo de la infraestructura, que si bien lo tocamos desde un punto de vista muy por encima de lo que realmente es, porque la infraestructura es sumamente extensa, a lo largo del tiempo vamos a ir ampliando este tema para que quienes no estén muy familiarizados poco a poco vayan entendiendo
cómo debo implementar una infraestructura y más allá de eso también hacerlo de forma segura. Y a través de la pantalla de Somos Televisión, vamos a estar en el canal de YouTube. Agradecido tras cámara a Iván Anzola, los controles José Manuel Molina, Kleiber y el licenciado José Rael, con nuestro primer aliado, Somos TV. Agradecido.